Saludos, doctora Midre. ¿Cómo está, Hola, doctora? encantada Marisol de tenerte, de estar aquí contigo, de tener esta oportunidad de compartir un rato con toda tu audiencia maravillosa y con toda la gente que nos sigue. ¿Ah? Qué lindo. Igual. Gracias a usted por aceptar esta invitación, doctora. Para nosotros es un placer poder tenerla hoy en nuestros live. Bueno, te diré que para un placer doble porque primero me encanta el trabajo que hacen ustedes, me encanta el trabajo que se puede amplificar de manera increíble a través de las redes sociales. Esto es una tremenda ventaja, un ventajón. Estamos llegando a muchísima gente gracias a estas plataformas para ayudarles y darles apoyo y enterarles de un montón de cosas súper importantes para sus niños y para todo lo que es el crecimiento y desarrollo de esos príncipes y princesas de la casa. Así es, doctora. Esa es la intención y ha sido siempre la bandera de Neurovolution, lo de empoderar a las familias, porque sentimos que mientras más empoderadas son los papás y conocen mejor, porque ¿quién es mejor que ellos que conocen a sus hijos? Pues los especialistas sabemos un montón de información, pero cada familia conoce mejor a su hijo de ninguna manera, o sea, eso es imposible. Entonces, por eso es que hay que darle todas estas herramientas a los papis para que puedan entonces saber que realmente el poder está en sus manos. Y es increíble, pero es así. Ellos son los especialistas en sus hijos. Pues, y realmente, por más que ustedes como terapeutas quieran ayudar, ellos son los especialistas en sus hijos y ellos tienen que tener las herramientas para poder ayudarlos y a la vez ayudarlos a ustedes en ese trabajo tan hermoso con todos estos chicos, con esta imagen y este momento, ¿no? En este momento que estamos en Que esa y que es un desafío para todos. así es, correcto. Eso es muy correcto. Bueno, fíjese, doctora, yo voy a empezar un poquito hablando de usted. Usted es médico venezolano, ¿verdad? ¿Graduada de qué universidad, doctora? Dígame. En la Universidad de Oriente. Imagínese. Qué Sí. rico ese calorcito tropical, hace falta. Y luego hice una especialización en endocrinología, ¿cierto? Hice medicina interna e hice endocrinología, las dos en el Hospital Vargas de Caracas. Tuve la Oh, fortuna de estudiar en esa gran casa y después hice coaching en el Instituto Latinoamericano de Coaching y Terapia, eh, algo de hipnoterapia en el Instituto Sharovsky en Argentina y parte de todo este desarrollo. He trabajado muchos años con autismo y con todo esto que tiene que ver con la parte del autismo relacionada con la parte de desarrollo de alimentación, de intestino y de cómo la biología puede ayudar a nuestros hijos para que estén en una condición de salud plena, ¿no? Y eso es súper importante. cuénteme una cosa, doctora. ¿Y usted por qué llega a interesarse en esto? A mí alguien me dijo por ahí que usted tenía un gato metido en la casa. Sí, yo tengo un gato maravilloso, mi ángel azul, que tiene 16 años, y él fue para mí el entrar en este mundo, ¿no? En darme cuenta de que es un desafío, de que es un aspecto interesante en la vida, ¿no? Porque nosotros como médicos hablamos de cosas de salud como que si eso fuese de lejos de nosotros, ¿no? Ujú. El caso muy particular del autismo yo lo hablo con doble prioridad, no solamente porque he estudiado de este tema, sino que quien me lleva a mí a estudiar este tema y a profundizar en estos aspectos y a conocer todos estos detalles es mi hijo, en el cual tuvo la bendición de tener un diagnóstico muy temprano, a los 18 meses, y gracias a él
pues me di cuenta de un montón de cosas que eran importantes desarrollar en este aspecto. Tuve que ponerme a estudiar y a trabajar en esto hasta que ya, pues nada, hoy tiene 16 años, es un príncipe hermoso, maravilloso, y realmente me siento muy feliz de ser su mamá y de haber aprendido tanto con él y de seguir aprendiendo, porque es un crecimiento de todos los días. De todos los días, correcto. Y sobre Sí. todo, bueno, que gracias a Dios, de una u otra forma también tuvo la oportunidad, ¿no? De poder evolucionar con su gordo dentro de ciertos parámetros que a lo mejor no todas las familias han tenido acceso. Y mucho de eso, en la clínica, por lo menos nosotros en Neuroevolution, es mucho de lo que llevamos y les explicamos a los papás. Porque, ¿qué ocurre? Hoy los El tiempo, sistemas... conversaba y que era muy importante, y en estos días cuando tenían a Aldo, que fue uno de los terapeutas que nos echó la mano durante todos estos procesos, es el tiempo de diagnóstico. Pues el tiempo de diagnóstico es súper importante, y tener el equipo a mano que nos ayude, ¿no? Entonces, en esa época, cuando estábamos en todo ese equipo, nos compenetramos en un trabajo de verdad interesante, y los papás son protagonistas de ese trabajo. Entonces, si el papá y la mamá que están en esta situación con autismo en la casa no se involucran y no se sumergen en esta situación y entienden que es una responsabilidad de todos, realmente no pueden dejar a los terapeutas todos. Entonces, cuando yo entiendo esto y cuando casi entendemos todo esto, tanto mi esposo como yo, que los dos médicos, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, corremos, nos encaramamos, y nos encaramamos en esto y nos montamos a trabajar en esto, y realmente él ha sido nuestro libro abierto, y buscar aprender y aprender y aprender más de esta situación, ahora no solamente ya para él, sino ahora para ayudar a otras personas y a otras familias en Venezuela. Entonces empezamos con Sovenia y ayudábamos a gente de Sovenia y a todos los chicos que vivían en la región cercana donde yo tenía mi consultorio, con respecto a la alimentación, de actividades relacionadas en cuanto a formar parte de un engranaje, pues, ¿no? Exacto. De cómo orientar a los padres en la alimentación, en la evaluación médica, en la evaluación hormonal, en la evaluación de su desarrollo, y eso pues forma parte de un equipo que logra incluso engranar de tal manera que ya ese niño se hace parte de la familia, se hace parte de ti también. Así es. Y una de las cosas de las que vamos a conversar hoy un poco es esa relación, ¿no? Esa relación que los papás a veces la ven como que es una cosa y otra, y resulta que no, que van de la mano. Y como ayer yo conversaba, por ejemplo, con el doctor Andrés Marcano, que es pediatra, especialista en toda esta parte de intervención biomédica, yo le comentaba, o sea, siempre yo les explico a los papitos, por lo menos, o sea, que la terapia como tal es reingeniería externa del cerebro, porque ciertamente uno está estimulando una cantidad de circuitos y de zonas en el cerebrito del niño para llevarlo como a su mayor estado de desarrollo según la edad. Pero, ¿qué pasa cuando esos circuitos, de una u otra forma, la calidad desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista metabólico, desde el punto de vista bioquímico, no es la adecuada? Y entonces estamos los terapeutas, como digo yo, dándonos ahí de golpes con los niños, con los niñitos, con los niños, y nada, o sea, vemos que hay una evolución muy lenta, o que es inconsistente, o es intermitente, o hay fases de meseta muy, muy prolongadas. Entonces, claro, ahí es cuando uno le tiene de una u otra forma, como terapeuta, tiene el compromiso de explicarle a los papás y ponerles en las mesas las cartas. Decirle, mira, el autismo tiene muchas causas, afecta muchas áreas, pero también la intervención tiene que ser multifactorial. No nos podemos quedar con lo que vemos solamente, por ejemplo, el retraso del lenguaje. Esa es la punta del iceberg, siempre se los digo. O con las estereotipias o la parte sensorial. No, eso es la punta del iceberg. O sea, nosotros necesitamos averiguar qué es lo que está pasando subyacente a esa puntita, ¿no? Y yo quiero que hoy, doctora, usted que es tan buena en esto, explicando un poco a los papás para que entiendan por qué se relaciona tanto esa parte con todos los signos de este niño. O sea, ¿qué es esa relación intestino-cerebro? ¿Cómo se come eso? Sí, la relación intestino-cerebro
viene dada desde hace muchos años de manera intuitiva. Veían que las personas cuando comían algo les cambiaba el humor, ¿no? Y les cambiaba de ánimo. Y de hecho todos lo podemos ver. Y quizás no hemos hecho mucha atención a ese punto, pero hay ciertas comidas que nos dan energía y que nos sentimos alegres, y hay ciertas cosas que cuando nos caen mal, te comes algo y te cae mal, estás de mal humor, no quieres hablar con nadie. De hecho, cuando alguien tiene alguna distensión abdominal, tiene gases, no se siente bien, no tiene una buena digestión, anda de mal humor. Entonces, ¿qué tiene que ver? Pues mucho. El intestino tiene neuronas, el intestino tiene incluso tantas neuronas como el corazón, que también tiene neuronas. Ahorita se hablan de 3 cerebros, no de uno solo. Pues el cerebro mente, el que todos conocemos, pero también tenemos neuronas a nivel del corazón y neuronas a nivel intestinal. Y son esas neuronas a nivel intestinal las que están mandando una cantidad de señales y producen una cantidad de sustancias, como entre esas la serotonina, por ejemplo, y un montón de péptidos a nivel intestinal que funcionan sobre nuestro cerebro. Y en nuestro cerebro incluye capacidad de concentración, atención, estado de ánimo. De hecho, una de las cosas que yo siempre le decía a los papitos y cuando van a la consulta, es que entender que lo que nosotros le metemos a ese intestino, a nuestro cuerpo, está formando parte de toda la gasolina que va a mover nuestro cuerpo. Entonces, si yo le pongo la gasolina adecuada, no es igual que yo un carro lo maneje con súper o lo maneje con gasolina de otro octanaje, ¿no? Entonces, ponle eco o ponle súper, será igual. Y será igual si con eco o con súper yo subo una cuesta o voy en llano. Entonces, esto igual, nosotros saber cuándo le tenemos que poner, qué tipo de gasolina le estamos colocando al cerebro de nuestro hijo a través del intestino. Es muy importante que nosotros recordemos que el intestino de la persona con autismo y la persona con todo lo que es el trastorno del espectro, son intestinos permeables, son intestinos que no tienen la misma capacidad ni de absorción, ni a la vez de filtrado de todos los elementos con respecto a un intestino teóricamente similar a un paciente neurotípico. ¿Qué es lo que pasa? Que ese es un intestino que no logra, digamos, dejar fuera de su absorción a una serie de moléculas y pasa adentro de su absorción otra serie de moléculas, las cuales irritan, pasan directamente a la sangre y pueden irritar el sistema nervioso central del niño con autismo o de la persona con autismo. Porque, y esto es algo muy importante, que entiendan ustedes que ellos son niños ahora, pero ellos no van a ser niños siempre. Exacto. Ellos van a crecer. Y ellos van a crecer y ya no van a ser niños, van a ser adultos, van a ser adolescentes, van a ser adultos. Y ellos tienen que formar parte también de unos hábitos que en esta época de niños son muy importantes. Entonces, entender de que cuando tenemos un niño con autismo, su intestino es totalmente diferente. De hecho, las evacuaciones, las heces de ellos son diferentes. ¿Y son diferentes por qué? Porque el intestino absorbe, su capacidad absortiva es diferente. De hecho, la mayoría de ellos tienen heces que tienden a irse al fondo, tienden a ser arenosas, y es porque el niño no está absorbiendo igual que una persona neurotípica. Así además el proceso inflamatorio asociado al proceso inmune que trae como consecuencia. Muchos estudios han mostrado el aumento de las placas de Peyer, que son las placas del sistema inmunológico a nivel intestinal. Entonces es un sistema inmune y un sistema intestinal, digamos, con ciertas características especiales, diferentes. Y nosotros tenemos que darle los nutrientes y los alimentos que le convienen y evitar los nutrientes y los alimentos que no le convienen. Que no le convienen porque no tiene el diseño para poder filtrarlos. Y ojo, y aquí quiero hacer un énfasis y un detalle importante, que a veces no es que no le conviene solo a los niños con autismo. Hay niños neurotípicos, y eso se ha estudiado también, que bajo tipo
tipo de alimentaciones también aumenta su coeficiente intelectual, se aumenta su capacidad de concentración y aumenta su desempeño y mejoran su función cognitiva, aún no teniendo autismo, solamente con el cambio de alimentación y de nutrientes que le aportamos al cerebro. Es una cosa, doctora, por lo menos desde la parte terapéutica, muchas veces cuando nosotros conversamos con estas cosas con los papás básicamente nos dan dos premisas. Una es que el médico, llámese neuropediatra, psicólogo, que lo vio, dice que eso no tiene evidencia, que eso es mentira, que eso no tiene ningún impacto. Cosa que yo estoy clara que no, que hay un chorrero de evidencia a veces que no buscan. Y no quieren ver esa evidencia, porque es entrar a un terreno complejo, pero no muy complejo. Es un terreno complejo donde tienes que involucrar mucho al padre, y a los padres, pues que es el hecho de enseñarles y de enseñarles la alimentación correcta y de enseñarles cómo funciona el intestino y de enseñarles qué es la microbiota y para qué son los probióticos y cómo se los podemos dar de manera natural y cómo, en fin, todo este montón de cosas que como primero no hay mucha gente que lo maneje y segundo, que a veces los papás también les cuesta ingresar esta información a su día a día. Entonces, porque significa cambiar todo en la familia. Un paradigma, esa es la segunda premisa que ellos dicen. Pero ya va, o sea, yo no puedo cocinar diferente para el niño y para no sé quién, y no sé qué. Pero lo que yo les explico es que por lo general, de una u otra forma, si nuestro niño en cuestión, nuestro paciente, tiene algún trastorno de este tipo, ¿okay? Que está afectando además aspectos del desempeño, como conducta, comportamiento, desempeño académico, social, no sé qué, estoy segura, y dígame usted si me equivoco, que en la familia tenemos los mismos parámetros. Exactamente, por eso es tan importante que esto es como la alimentación en los pacientes con diabetes, que no es nada más el paciente con diabetes, sino toda la familia que tiene es que deberíamos comer todos así. Entonces igual, lo que nosotros trabajamos de manera general es una cosa que no es para el niño nada más, que debería ser para todos. Y en la medida que todos lo implementen de manera rutinaria, se van a dar cuenta que es muy sencillo y allí no va a haber inconvenientes porque es tu día a día. Entonces, es tu día a día comer sin gluten, es tu día a día comer sin cafeína, sin alimentos procesados, no, en la casa no hay salsas con elementos químicos, las mamás cuando van al supermercado leen las etiquetas, saben lo que es los alimentos, cuáles son los colorantes, cuáles son los que no le convienen, en fin, tienes un conocimiento que te permite poder aplicarlo de manera rutinaria en tu día a día para tu hijo y para toda tu familia. Y eso se va a traducir en ¿qué? En años de calidad de vida para todos, salud, o sea, no es nada más para el niño. Exactamente. Ahorita, el tema, por ejemplo, de la microbiota. Ya hoy sabemos que la flora intestinal, los animalitos, los microbios que tenemos nosotros en el intestino, son los protagonistas claves en la función también no solamente intestinal, sino de riesgo de enfermedades y de función. Entonces, ¿qué pasa? Que de acuerdo al tipo de microflora intestinal que tú tengas, tú vas a tener mayor o menor riesgo de algunas enfermedades y vas a tener mayor o menor riesgo de algunas otras complicaciones con respecto al hecho de lo que tengas, o sea, es tu cédula, es tu ADN de riesgo de enfermedades, la cantidad y el tipo de gérmenes que tú tienes en el intestino. Así de simple. Que no es nada más para autismo, es para todos. Para todos. Y incluso una persona normal puede alterar ese balance a nivel de, como digo yo, los bichitos buenos y los malos, porque yo le explico a los papás que hay que tener un balance entre los bichitos buenos y los malos. O sea, no es necesariamente uy, ¿qué le pasó, doctora Midre? A ver, nos volvemos a conectar. Ok, volvemos a conectar. Ajá. Sí, aquí seguimos conectados en... Ajá, aquí ya
En y nos Instagram y conectamos seguíamos en Facebook. en Facebook. Ok. Entonces, bueno, yo les explico un poco este balance que es importante, pero una persona normal, una persona que no tiene ninguna condición, puede generar un desbalance también. O sea, eso puede producirse también porque, ayer lo hablábamos con el doctor Andrés Marcano, por el efecto de lo que se llama la epigenética, que no es más que es como la relación, no, ¿cómo se puede? El impacto del ambiente, y cuando hablo de ambiente no me refiero solamente a la parte ambiental de árboles, aire, contaminación, no, también al estrés, al ritmo de vida, a las situaciones que uno vive, y que de una u otra forma van desregulando, pues por decir ese equilibrio, y eso a su vez, como hay una conexión ahí, también desregula otros sistemas, ¿cierto, doctora? Absolutamente, y no solamente ese sentido, sino que además nosotros tenemos, cuando tú hablas de ambiente, hablamos del ambiente hormonal y el ambiente nutricional y el ambiente de relación metabólica, que es muy, muy importante. Por ejemplo, la microbiota de un ser humano que haga ejercicio es diferente a lo que no se ejercita. Del que come ciertos alimentos diferente del que no los come. La persona que usa algunos medicamentos, de acuerdo al tipo de medicamentos, también está incluido su microbiota de su intestino, es decir, los animalitos que viven con nosotros. Así como incluso en qué parte del mundo se encuentra. Y ahora te voy a dar un dato más. Todo este boom que estamos teniendo de el coronavirus y las infecciones y 8000 veces lavarse las manos, el alcohol y todo lo demás, va a ser un cambio en la microbiota a nivel mundial. ¿Por qué? Porque nosotros estamos con esta cantidad de protecciones y de antisépticos y de todo lo demás que son necesarias para esta condición, pues también la microbiota, que esperemos que necesitamos que sea a favor de la microbiota buena. Y para eso es muy importante que si las personas, además que se laven las manos y todo eso, también se mejore su microbiota intestinal a través de cuidarse con la alimentación y el ejercicio, sobre todo, y evitar el nivel de estrés elevado o el distrés para que no cambie esa microbiota tóxica que le va a producir enfermedades. Entonces, esto es un yo siempre cuando les hablo a los papás de esto, les digo, esto es como que tengamos policías y ladrones. Entonces yo necesito tener más policías y menos ladrones, más de los buenos y menos de los malos. Entonces hay cosas que a los buenos les favorece, pero hay cosas que a los malos les favorece. Entonces nosotros tenemos que aprender qué alimentos y qué estrategias de nuestro día a día a nivel metabólico, hormonal, funcional, medicamentos, en fin, de todas las esferas, favorecen a los buenos para nosotros darle más cabida a eso. Entonces, pero eso no es nada más para los niños con autismo. Es para todo el mundo. Bueno, yo con la mía, con mi enana de 8 años, la otra vez me moría de la risa, porque estaba en un tema de que estaba loca por cosas dulces, ¿no? O sea, yo trato de no darle azúcares refinadas. Y yo le decía, ya, gorda, ya, o sea, entiendes, si sigues comiendo tanto azúcar, se te van a subir los bichos malos y no, o sea, vas a desbalancear la flora. Entonces va y me pregunta, ¿y si me tomo agua, será que ellos se ahogan? Mira, me dio tanto... Y así evita el problema. Ya, sale de eso, los ahoga. Pero justamente dentro de su inocencia, ella está tratando de hacer ese equilibrio, ¿no? Y jugar con todos estos conceptos para que nuestros hijos entiendan que el equilibrio entre los policías y ladrones a nivel intestinal nos van a ayudar. Y entender de que la alimentación es muy importante. Y aquí probablemente mucha gente se esté preguntando, pero entonces, ¿cuál es la alimentación que nos ayuda a los buenos y elimina o disminuye a los malos? Toda la alimentación que va a estar dada en función de alcalinizar el cuerpo, de mantener un nivel de equilibrio saludable, de alimentos sin químicos y sobre todo los archiconocidos, el azúcar, la lactosa, el gluten, la caseína, y aquí van a convulsionar mucho, y, ¡ay, que no sé qué, y tal, y mira! Y yo tengo pacientes que yo de manera regular les elimino estos alimentos a mis pacientes, tengan o no autismo, porque sé el efecto, y muchos incluso se pasan buscando en bibliografía, no, pero es que yo conseguí este artículo que dice que esto no es malo. Bueno, pero yo te puedo mostrar los 800.000 que dicen que sí.
Entonces, es entender de que es un compromiso, ¿no? Y como en la vida no hay todo, nunca es ni siempre, lo que yo siempre le digo a mis pacientes es que tienen que darse cuenta. Yo digo, no me crean, hagan una prueba. Y úsenlo un mes. Y quiten en un mes todo lo que yo les estoy diciendo y nos vemos en un mes. Y es increíble. Las pacientes dicen, wow, tanto cuando son niños, las mamás vienen y te dicen, es otra cosa. Tanto como los adultos cuando lo prueban dicen, wow, es otra cosa. Es mi nivel de energía, sí, de todo que mejora. ¿Por qué? Porque le dimos un equilibrio a favor de los buenos y en contra de los malos. Pero eso es una decisión que cada una de las personas debe tomar. Es una decisión, sí. Y eso es un cambio total donde ya hay que asumir, o sea, asumirlo como un estilo de vida nuevo, pues, porque de otra forma no nos funciona. O sea, yo siempre se lo digo a los papás y papás que me dicen, yo le quito el gluten. Le dejé de dar pastas, pero solamente le doy unas galletitas el domingo. Entonces yo siempre les digo, si tú quieres viajar a París, tú no vas a llenar el tanque de gasolina con la mitad de Coca-Cola y la mitad de gasolina. O sea, ¿para dónde crees tú que va a llegar ese avión? Le dije yo, hacia los papás, ¿no? Claro. De una u otra forma tienen que adquirir el compromiso. Entonces ahí es cuando de pronto yo les digo, la opción de la parte biomédica es algo que ustedes como familia tienen que conversar, internalizar. Ustedes están en toda la potestad de decidir si lo toman o lo dejan. Tienen que entender que muchas personas a lo mejor van a decir, mira, esto no va, esto no tiene evidencia, no sé qué. Nosotros como terapeutas podemos palpar suficientemente bien cuando hay un cambio de alimentación y cuando no lo hay. Básicamente, ayer lo comentaba, por ejemplo, el doctor Andrés Marcano. O sea, hay tantas alteraciones en esa relación, en ese eje intestino-cerebro, porque se altera la parte inmunológica, se altera la parte metabólica. Hay procesos complejísimos como lo que es, ¿cómo se llama? La metilación y todo eso que se van afectando, y además viene la carga de otros agentes que también generan mucha toxicidad, ¿no? Pero de pronto, el doctor Andrés ayer decía, ¿cómo sabemos nosotros que puede haber una posible deficiencia de vitamina A? Por la mirada periférica, porque la vitamina A no permite que los niños enfoquen en todo lo que es la mirada central, entonces ellos tienden a hacer la mirada periférica por una posible deficiencia de vitamina A. Y así fue como correlacionando algunos comportamientos que nosotros observamos en los niños con autismo, con algunas cosas relacionadas con esta parte de esa relación de lo que ocurre entre el intestino, el cerebro, la tiroides, la parte metabólica, el sistema inmunológico. Entonces, cuénteme usted qué considera usted de eso. O sea, entonces sí hay una variable de comportamientos, doctora. Sí, te escucho perfecto. Hay una variable de comportamientos en relación a esa área. O sea, sí podemos notar cambios en estos niños con esta parte. Y además de que se nota el cambio en el comportamiento, se nota también el cambio hasta en la manera de que responden, ¿no? Es importantísimo nosotros darnos cuenta. Se desconectó el Instagram. Ya. Ajá, aquí, ya, yo te estoy viendo por aquí y por allá. Es súper importante. ¿Por qué? Porque nosotros sí se ve el cambio y de hecho yo siempre le digo a mis pacientes que lo noten en sí mismos, que lo hagan el cambio en sí mismos para que se den cuenta. Y a veces en los niños no es ni siquiera un mes, una semana lleva la diferencia. Por ejemplo, tú les das azúcar y los niños se irritan y entonces andan eléctricos y es una cosa que les cuesta dormir, les cuesta bajar el nivel de electricidad que tienen para poder conciliar el sueño en la noche. Entonces es muy importante. Dice que no se escucha, doctora. Ok. Aquí, por Instagram. Seguimos, por Instagram no se escucha. Pero sí, ahora allá se debe estar escuchando porque no hemos tocado nada. No hemos tocado nada. ¿Ya se escucha? Público que nos diga. Público, por favor, público que nos escucha, así sabemos si están dormidos o si están despiertos. Entonces, una de las cosas clave es tu nivel de respuesta y de hiperreactividad por la comida. Si ustedes quieren verlo, véanlo en una fiesta escolar, véanlo de los recreos.
¿Por qué a las mamás, a las maestras les cuesta tanto meter a los muchachos del recreo al salón de clase? Porque la mayoría de las meriendas escolares están llenas de azúcar simple. Total, total. Jugos Le dan procesados, azúcar. galletas. Imagínense, ustedes se meten esa bomba y además pones a ese muchacho a pegar gritos. Tú los escuchas todos gritando en el recreo y están brincando, están gritando. También es por efecto, además de que están los amigos y todo lo demás, el efecto del poco de droga que le estamos metiendo, irrita el cerebro. Después cuando tú los metes del salón, los sacas de allí y los metes al salón, no les puedes dar matemática, no les puedes dar matemática, no les puedes dar lenguaje. ¿Por qué? Porque tienes que ponerlos a dibujar, tienes que ponerlos a darle música, algo que no que canten. ¿Por qué? Porque le hiperestimulaste el sistema nervioso. Totalmente. Y es algo que ellos no pueden controlar. O sea, no es algo de pronto que tú le vas a decir, te me quedas quieto. No, es que no pueden. Es una necesidad imperiosa de moverse. Y entonces, claro, no se regulan los periodos de alerta. Y yo eso se lo explico mucho a los papás. Cuando un niño está fuera de las bandas óptimas de alerta, el cerebro no está listo para aprender. Lo que sea. Así lo que es. sea. Entonces tú necesitas a un muchacho que venga concentrado. Háganlo como prueba, no nos crean. Yo siempre le digo a los pacientes, no me crean. Agarren una semana, le quitan el azúcar, le quitan trigo, avena, cebada, leche de origen animal y derivados. Una semana. Y denle almendras, le dan frutas, vegetales, le dan hortalizas, no le den nada procesado, nada empaquetado, nada que compren en el supermercado. Denle por una semana nada más. Como comían los abuelitos de la época de antes, nada, incluso todo orgánico del patio, el pollo runa, el huevo runa, una semana. Y vean la diferencia. La maestra es la primera que los dice. No sé qué tiene, pero está divino. Lo que está haciendo, hágaselo ya. Entonces, sígaselo haciendo. Entonces, eso es importante. Aquí hay una pregunta, doctora, que dice, una mamita, ya le voy a decir, Lore Ayora, la pediatra de mi hija me dijo que le ponga una azúcar esplenda para que no suba de peso. Yo conozco, ella es paciente nuestro. Belén es una niña de 9 años, casi de mi tamaño, doctora, pesa más que yo, ¿ok? Entonces, bueno, le sustituyen a esplenda para que no suba de peso. Ella no le gusta mucho el azúcar, su leche le toma sin azúcar, los jugos medio azucarados porque no le gustan, pero en este caso de Belén, yo estoy segura, doctora, que no es solo el azúcar, hay otras cosas involucradas. Hay que ver el azúcar, hay que ver también el trigo, panela, cebada, leche de origen animal y derivados, todo lo que tenga caseína, alimentos procesados, en fin, todo ese tipo de cosas. No, y Belu tiene, o sea, está dentro del espectro y además es lo que nosotros conocemos como que es una niña con alimentación limitativa, pues, o sea, su alimentación es bastante restrictiva, no consume todos los tipos de alimentos, o sea que es muy común allí hay que hacerse, es muy común, mira, si yo les contara a los hijos a los 9 años, todo el mundo se muere, le sobraban los dedos de las manos para decir las cosas que comían. Y ahorita con 16, bueno, no es que tenga una gama innumerable, pero esto aquí influye mucho el negociar, el ingenio de los padres. Y nosotros no caer, no caer. O sea, tienes que negociar sin caer en el punto de darle lo que no debe por el hecho de que tiene, de qué es lo que le gusta. Entonces hay que ir negociando. Quizás por eso aprendí yo tanto de alimentos y de etiquetas y de estos sí, estos no, porque yo tenía que buscar opciones. Entonces, por ejemplo, en el caso del Splenda, mire, yo realmente no le recomiendo ningún edulcorante artificial. De hecho, está demostrado que esos químicos que hacen que el edulcorante se vuelva ese polvito blanco son neurotóxicos. Entonces, no se recomiendan. Si hay alguien muy obsesivo con ese tipo de situaciones, bueno, entonces haga una infusión de hojitas de esplenda y la tiene en el refrigerador y le pone unas gotitas a eso. Pero realmente, por ejemplo, quieres endulzar, lo puedes usar una fruta incluida y te queda dulcita la cuestión sin necesidad de estar incluso yendo a inventar grandes cosas, ¿no? Pero sí es importante que
la actitud del padre ante la situación. Porque si los padres se lo van a dar, bueno, tómate eso, pobrecito, es que ya no puedo. No es igual que el padre le diga, tómate esto, qué rico, y ven, y mira, y pruébalo, yo también me lo tomo contigo, y yo, mira, esto es súper bueno, esto es súper saludable, mira qué rico es, y hacerlo dentro de las combinaciones, algo que sea agradable. Y acuérdense que la comida entra por los ojos. Todo, entonces hacerla de colores, ponerle el color, para eso está el verde, el naranja, entonces usan zanahoria, usan remolacha para que quede morado, usan verde, acelgas, espinacas para que quede verde, en fin. Hoy vamos a tomarnos un batido de Hulk, entonces hoy nos vamos a tomar un batido de Iron Man con zanahoria, y entonces es naranja, en fin, es ir dándole la vuelta, ¿no? Hay muchas cosas también de pronto que, o sea, por ejemplo, en el caso de esta nana, el tema de los olores, o sea, porque tiene como esas dificultades a nivel de sensibilidad. Entonces, si ella está en terapia y de pronto yo me estoy tomando un té y ella huele, me hace así como que, no, aléjate, se pone bravísima. Si uno le acerca algo, ¿no? Entonces, claro, sí, eso es como digo yo también, eso es parte de otro tema, eso es más de cómo manejar aspectos sensoriales en el momento de la alimentación. Sensibilizarlo muy poco a poco. O sea, exactamente. Esto es un proceso en el cual los papás tenemos que tener paciencia, pero hacia tachos, a balos, ¿no? Yo te puedo contar, mi hijo no entraba a un restaurante. El olor. Entonces nosotros para salir a comer a un restaurante teníamos que quedarse uno afuera con él, los demás comían. El primero que terminaba de comer, agarrarlo y entrar a comer porque no toleraba los olores. Y el impacto que tiene eso en la dinámica de la familia. Por supuesto. Entonces, y todo eso fue progresando hasta que, bueno, ya logró entrar, hasta que posteriormente se sentaba en la mesa, pero volteaba porque no podía verlo, hasta que, bueno, ya lo veía, pero tenía que ponerle su comida aparte. Entonces, hasta que ya hoy sí, ya no hay problema. Pero allí hay que trabajar el tema de sensibilización, que para eso ustedes son buenísimas y ustedes les van a ir dando las técnicas. Pero es importante que los papás no pierdan la paciencia y trabajar eso todos los días, entendiendo de que si ellos lo trabajan, papá y mamá lo trabajan, y papá y mamá comen ensalada y comen frutas, y en la mesa hay frutas y hay vegetales y hay ensaladas picadas frescas en todos los días, y todos los días hay batidos verdes, y todos los días ellos no les va a quedar de otra que más temprano o más tarde caer, porque exactamente va a desensibilizarlos, así de simple. Fíjense, aquí hay dos preguntas importantísimas. Una la está haciendo Theo Johatzin, alemán. Dice, antes de hacer la dieta, no es recomendable hacer la dieta de intolerancia a los alimentos. No me queda clara la pregunta. No sé si es que esta persona cree que son dos dietas distintas. No, mira, es que primero ve para acá, no vas a hacer dieta, vas a hacer un estilo de vida saludable. No hagan dieta, señores, porque la dieta no sirve para ninguna cosa ni para nada, sino para torturar. Un estilo de vida saludable. Vas incorporando alimentos, vas quitando otros progresivamente sin hacer una tortura. En el momento que tú lo haces, es que no puedes porque estás en una dieta, tú estás estigmatizando a la persona, y eso no es nada más de los niños con autismo, es para todo nivel. En cambio, si tú en la casa ya dejas de comprar el pan y compras tortillitas de arroz, por ejemplo, y tortillitas de morocho, que las hay muy buenas, que yo desde que descubrí eso, pues más nunca compré pan. Y qué ricas son. Divinas, y entonces vamos a hacerlas con huevito y vamos a... Entonces ni siquiera se van a dar cuenta que están haciendo un estilo de alimentación diferente, porque todo el mundo se lo come, pero hay que hacer alegría. Las mamás que van a hacer las loncheras las tienen que hacer bonitas, las tienen que hacer divertidas, hasta el punto que entonces tus amigos, los amigos de tus hijos en el colegio quieran ver la lonchera, porque es la única lonchera que es diferente. Y es diferente. Hoy. Y entonces llegaban al punto de que para ver qué te mandaron hoy, y cuando tu mamá te mande esas cositas rojitas, le dice que te mande doble para que me compartas conmigo. Y entonces, me ha pasado. Ajá, pero eso son técnicas que en cuanto las mamás nos ponemos creativas y no vemos eso como que, ay, pobrecito, es que no, es más bien que es bueno, mira, tú estás comiendo sano, mucha gente no está comiendo así, pero ¿por qué los demás comen y no yo? Porque los demás están intoxicándose, pero no lo saben, o si lo saben. Claro, sí. Así mismo explico yo la mía, porque a veces también
está el otro lado, está de los que le hacen bullying porque ¿qué? ¿Qué estás comiendo? No sé qué, porque claro, que son esas loncheras llenas de azúcar. Y yo le digo, mi gorda, tranquila, tú vas a vivir más sana que todos ellos, le digo yo. Claro, entonces eso, el apoyo, o sea, por eso es que para estos temas, para nosotros hablar no es que el niño haga la dieta, no, es que toda la familia tiene que estar integrada, toda la familia se hace un bloque, usamos cosas similares, trabajamos con aspectos similares que nos permitan poder tomar acciones de manera natural. Entonces es natural que en mi casa no haya leche y es natural que en la casa lo que hay es leche de coco, leche de almendra, o es natural que en la casa no haya mayonesa, sino que haya mayonesa de tomate de árbol, por ejemplo, o en fin. Entonces, de hecho, ya mi hijo dice, mamá, yo no como vegetales, ¿verdad? Digo, no, no. Y entonces digo, sí, mamá, yo sé que tú siempre me los das escondidas y yo me hago el que no lo sé. Está bien, vamos a seguir hablando de que yo no como vegetales. ¿Te parece? Para yo sentir que yo gané algo. Está bien, tú di lo que tú quieras, pero tú se los estás comiendo. Ah, ok, perfecto. Entonces, Mire, doctora, por ejemplo, ese tipo de cosas son negociaciones internas en casa. es así. Aquí tengo otra preguntita, dos preguntas también chéverísimas. Ya va que esto se me movió. Una también es de un pacientito nuestro que se llama Lucho. Lucho es una parálisis cerebral infantil. También es gigante. También casi que pesa más que yo. La mamita pregunta, Lucho es comelón, y lo sabemos, y lo sabemos. Dice, pero tiene el colesterol y los triglicéridos altos, es necesario quitar todo el azúcar. Él tiene, bueno, parálisis cerebral parcial y autismo. Pero yo creo que, o sea, que es más un retardo cognitivo porque hay una microcefalia, más que un autismo, ¿no? Pero entonces, claro, es... Allí es importante, hay que quitar, pero hay que, digamos, cambiar, ¿no? Entonces no es que no vamos a comer esto, sino que vamos a preferir aquello. Aquí recuerden que el lenguaje es muy importante. Están aprendiendo de la manera como ustedes le dicen. Ay, mijo, es que usted hoy, a partir de hoy, no puede hacer, no puede comer esto. No, es que a partir de hoy vamos a estar más sanos y vamos a preferir este tipo de alimentos. Y vamos a darle prioridad a este tipo de cosas. Entonces, vamos a darle prioridad a comer como Popeye y vamos a comer ahora más vegetales, vamos a comer como Lazy Town, ¿no? Entonces vamos a aprender a comer como el héroe de Lazy Town, más bien, entonces vamos a comer más frutas, más manzanas y darle la vuelta por ese sentido. No es que no puedes, y en las medidas que tú digas no puede, más él quiere, porque eso es una cosa de nuestro cerebro, de nuestra humanidad. El cerebro quiere lo que tú le dices que no. Entonces, ¿por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Entonces allí va a venir el otro. Entonces es muy importante que entendamos que nosotros nos conviene y no evitamos lo que no nos conviene. Entonces, en este caso, hacer un estilo de alimentación para aquel que tiene colesterol y triglicéridos altos es muy importante, además de evaluarlo metabólicamente, despertar hormonales, porque normalmente el colesterol hay que ver si es que no tiene un hígado graso asociado o no tiene además resistencia a la insulina o hipotiroidismo que puede estar prolongando ese proceso, porque de manera regular, con una comida balanceada, el colesterol, sobre todo en gente joven, debería entonces estudiarse otro proceso. Si es medicamentosas y todo lo demás. Pero de entrada, mamá, de que tiene esa situación, es importante que haga el equilibrio. Otra pregunta. Dice, ¿es cierto que los niños con autismo tienen un parásito común y cómo se puede eliminar? Me estaban recomendando algo para eliminar metales en el cerebro y canela con cúrcuma para desparasitarlo. ¿Qué opina? Mire, hay parásitos, no uno, hay varios. Y no son parásitos, sino también hongos. Entonces hay que hacer una evaluación intestinal, hay que quitarle la parte de hongos, tratar los hongos si los hay, y que generalmente los hay, ¿no? Y también evaluar la parte parasitaria. Yo realmente, de decirle canela con cúrcuma, hay que probarlo porque tampoco le podemos dar a los niños lo que nosotros no podemos tomar. O sea, siempre pruébelo, ¿no? Que si esto, pruébelo ustedes. Y si no lo pueden tomar ustedes, mucho menos lo va a tomar su hijo. Entonces, tiene que ser algo agradable. Hay desparasitantes farmacológicos para el parásito específico. Yo prefiero desparasitarlo al método tradicional médico y
le pueden dar para quelantes de metales pesados. Hay que tener cuidado porque hay que quelar los metales de acuerdo al tipo de metal y sobre todo de acuerdo a la estructura del niño y de acuerdo a la edad y al tipo de metal que queremos. Porque hay unos metales que se mantienen en la sangre, pero hay otros metales que se meten dentro de la célula. Y los mejores quelantes naturales para todos los metales pesados en general son los vegetales crudos. Entonces, ahí tenemos la espinaca, el perejil, el apio, el pimiento. Hay que comer muchos vegetales crudos, son quelantes naturales. Así como también hay las sales de Epsom y el equilibrio químico propio de los electrolitos que debe haber en el cuerpo. Entonces, pero si usted come vegetales orgánicos, come vegetales en buena cantidad y en alta cantidad, usted se está quelando de manera natural. Fíjese, doctora, ya como que aclararon la pregunta de hacer la dieta primero. No, ellos lo que quieren preguntar es que si más bien no es más prudente hacer primero la prueba de intolerancias a los alimentos antes de iniciar con la dieta. Le puedes hacer, o sea, digamos, le puedes hacer, pero eso no te va a quitar, porque la prueba de intolerancia al alimento no te va a decir, sino solamente aquellos en los cuales no debe comer, cero mata cero. Pero tú sabes que hay muchos alimentos que aunque no coma, no aparezcan positivos en la prueba, no son favorables. Entonces, yo no soy alérgica a la marihuana. Ah, pero si yo me tomo la marihuana, igual me va a fregar, aunque no sea alérgica. ¿Me explico? Entonces, claro, yo sé que si me uso la marihuana, voy a tener, además de todos los efectos, una reacción alérgica. No, y que es importante, creo que aclarar también, y esto voy a hacer aquí una propaganda extra a la gente de NutriWay, bueno, porque Andreina Guay fue nutricionista de mi hija en Venezuela y hoy en día es amiga, y yo le quiero muchísimo. Andrés siempre expresa de que las alergias no es lo mismo que intolerancia, número uno. Entonces, un niño puede ser alérgico a un alimento o no, y puede ser alérgico o intolerante o no. Y la forma es lo que dice la doctora. La doctora dice muy bien que no siempre, o sea, las pruebas te van a dar con tanta exactitud. Entonces, Andreina siempre recomienda, por ejemplo, que los papás lleven un diario de alimentación y que en ese diario de alimentación los papás puedan como observar cuáles han sido los cambios, puede ser a nivel de heces, a nivel de comportamiento, o sea, en diferentes áreas, ¿ya? Para poder detectar esos alimentos que igual están inflamando el intestino y están generando dificultades de procesamiento que probablemente a lo mejor no salieron en las pruebas, por muy costosas que hayan sido. Uno de esos ejemplos, por ejemplo, también tú evalúas las heces. Entonces tú el patrón de las heces, tú dices que hubo aquí, que cambió el patrón de las heces, que las hizo más grumosas, que las hizo más pesadas, que entonces, o el cambio de comportamiento. Entonces, tú vas a ser como el policía de tu cuerpo y del cuerpo de tu hijo. Entonces tú te vas a dar cuenta, mira, yo cuando le doy tal cosa es peor. Cuando le doy tal cosa, entonces tú le puedes hacer las pruebas, de hecho, eso no está contraindicado, pero que eso sea el único parámetro y que tú con este papel digas, yo hasta aquí llego y hasta aquí no, y ya para lo que no está en este papel, a partir de afuera yo le doy todo, eso es falso, porque eso no tiene, a veces no tiene relación directa. No tiene relación directa. Hay una mamita que ha hecho varias preguntas, por lo que he leído, Dayana Lozano, en contexto a lo que es la comida, la alimentación. Tiene un hijo con TEA. La primera pregunta que hizo fue hace ratito que dice que casi no come nada, que cómo le introducía las frutas, ahora está diciendo que hace arcadas, ¿ya? Y como que si fuera a vomitar y que es muy penoso en público, que a qué se deberá. O sea, esto también son aspectos. Fíjense algo, sensorialmente muchas veces hay tanto compromiso que cuando el niño se enfrenta sensorialmente a una situación o a un estímulo que le genera una respuesta exacerbada, se activan sistemas del simpático de forma directa. Entonces, esto puede generar sudoración, puede generar alteraciones como vómito, como náusea, pupilas dilatadas, una cantidad de factores que pueden estar ahí y que es algo que hay que evaluar con mucho más, o sea, con una lupa mucho más precisa, o sea, de pronto no darte una generalidad de respuesta, sino hacer una evaluación en contexto del niño para ver cómo se puede mejorar esa situación.
Correctamente, y sobre todo que es muy importante entender de que en estos casos cada niño tiene su ABC muy particular. Y por eso es importantísimo que los padres se integren para ir viendo. Yo soy los policías, mira, yo veo que cuando come esta cosa, cuando está en tal situación, él no duerme bien, se para más temprano, o duerme muy inquieto, o está muy activo, o está muy irritable, o está más sensible, en fin, hay que unir las estrategias. Y aquí yo siempre le digo, cuando los papás o los pacientes en general vienen a la consulta, digo, para mí todo es valioso, porque yo con eso, cada información que usted me dé puede ser orientadora hacia determinada situación. Entonces es importante las pistas que ustedes nos den. Hay muchas preguntas, pero nos queda poco tiempo por lo que estoy revisando. O sea, por ejemplo, hay una mamita que dice Mari Wanga, 1980 Hotmail. Ella habla de que el gastroenterólogo pediatra le dijo que tenía un intestino vago, que podía ser, porque me dice que es un niño de 14 años, un adolescente, perdón, y que le gusta cocinar, pero que tiene problemas de estreñimiento y ha hecho varios exámenes de intolerancia, de metales, pero que no sale nada. Y que el gastroenterólogo le dijo que podía ser un intestino vago. Que le haga hormona tiroidea, porque esa es una de las causas de intestinos vagos o intestino perezoso. Y la otra cosa es la actividad física. Y la otra cosa es la calidad de los alimentos. Tienen que tomar agua, 8 vasos de agua y mucha fibra natural. Ahí los jugos de vegetales, los jugos verdes son una maravilla. Así que eso son las opciones para este tipo de casos. Hay una mamá que pregunta que si la dieta para el autismo es la misma que para el Asperger, claro. O sea, ojo, no es que es un solo tipo de dieta, no, sino que también aplica para el Asperger, porque es un trastorno del neurodesarrollo. Y como dijimos desde un principio, o sea, no solamente los trastornos del neurodesarrollo, ¿cierto, doctora? Absolutamente, es para todo. Pero, por ejemplo, para el Asperger, en el caso de mi hijo es Asperger, ¿no? y está con esa condición y les va súper bien. Y de hecho, él mismo ya tiene 16 años, él me dice, no mamá, yo no me voy a comer eso porque yo cuando me como eso sé que me voy a poner eléctrico. Sé que no puedo dormir si me como eso. Entonces, ellos mismos van haciéndolo. En el caso del Asperger, son niños que te ayudan mucho y que tú van hablando con ellos y conversando y enseñándoles, después se hacen más bien profesores tuyos, te dan cátedra. Entonces, así que aprovechalo y mételo en el mundo de que él aprenda, porque él puede aprender, no te preocupes de la edad, él aprende, y si es algo que se lo haces interesante, él se va a meter en ese tema y te va a superar. Aquí, Johatsin, bueno, algún documento o libro que recomienden para saber del tema. Yo particularmente siempre le recomiendo a los papitos La psicología del intestino, es un libro viejito de la doctora Campbell, pero es muy bueno. Cerebro de pan es otro libro interesante. ¿Cuál otro tiene así de pronto? El cerebro de pan para mí ese es el clave, y hay un libro muy bueno que lo pueden conseguir por Amazon que se llama Alimentación Inteligente, de Laura Montilla y Luis Arocha, que es la Biblia, se los recomiendo. Alimentación Inteligente, está por Amazon, de Laura Montilla, está en español, lo pueden leer. Se van a dar cuenta del nivel de ingenuidad en el tema de alimentos que vivimos, y de hecho Laura Montilla da cursos en este sentido en Tumbaco, y es una maestra en este tema. O sea que realmente la cuestión es aprender y querer romper esa barrera de yo estoy acostumbrado, no me gusta, romper esa barrera y entender que me conviene y para qué me empoderarse, conviene. Empoderarse de información, y que de pronto si un médico, no quiero caer aquí como malo, pero dice, no, eso no tiene evidencia, búsquense a alguien que de verdad los apoye, porque de una u otra forma cada vez hay más evidencia, y ayer lo conversamos. Las personas que más han investigado de esto vienen de universidades súper reconocidas, ¿cierto, doctora? De la Columbia University, de Nueva York, de la Harvard, o sea, gente que está realmente montada en esto. Entonces, el decir que no hay evidencia, eso de verdad, como decía un profesor mío, eso no es más que una excusa.
Claro, ¿no? Y ahorita yo por lo menos cuando yo viví esa situación, y les hablo de 15 años atrás, a mí me decían igual, es que eso no tiene evidencia. Y yo decía, ustedes saben que yo no sé si tiene evidencia o no, pero es mi hijo y yo voy a hacer todo lo que haya por él. Busqué yo misma la evidencia, pero ¿cómo que no tiene evidencia? Y estamos hablando hace 15 años atrás. ¿Y cómo que no tiene evidencia? Y se lo empecé a dar y le empecé a meter dosis de vitaminas y al campito de la alimentación. Yo veía que él mejoraba, y cada vez que iba, y voy todavía psicólogos que me dicen, no tiene evidencia, y yo, bueno, ese es tu punto de vista, el mío no, para mí tiene toda la evidencia que conmigo ha funcionado, así que yo sigo dando, sigo haciéndole esto y sigo haciéndole aquello. A lo mejor no hay evidencia para ti, pero para mí y para lo que dice la literatura y lo que yo estoy viendo, que al final lo que a mí me interesa, que mi hijo está funcionando, porque no lo voy a hacer. Entonces, al final, ustedes como padres tienen que empoderarse, tomar el burro por los cachos, como digo yo, y asumir esa responsabilidad. Y leer, informarse, estudiar. Para eso es parte del desarrollo. Doctora, se nos acaba el tiempo. Sus coordenadas. Tenemos a la doctora en Cuenca, Ecuador. Pero a mí me consiguen en el Hospital del Río en Cuenca, pero a la vez también en las redes sociales, @doctora Omidres. Tengo la ventaja de que mi nombre es único en el mundo, entonces ustedes ponen doctora Omidres y cualquier parte del Google existo y me consiguen rapidito. En Instagram, doctora Omidres, en Facebook, doctora Omidres, en YouTube, doctora Omidres Pérez, o sea, yo aparezco en todos lados. Y pues nada, mi invitación es que esos papás y esas mamás, el mundo no se acabó, el mundo comenzó una vida nueva con ese hijo maravilloso que te ha dado la oportunidad de tener. Así que disfrútalo, aprende y empodérate de esta situación. Te va a dejar grandes resultados para ti y para todos los tuyos. Los interesados en las bibliografías pueden contactarme por el Instagram, por mensajes privados, y yo con mucho gusto les puedo hacer llegar los libros, que los tengo en PDF. Y el otro, como dijo, Alimentación Inteligente. De Laura Montilla y Luis Jarocho. Amazon, por Amazon. Bueno, pues nada, de verdad que le agradezco muchísimo, doctora, por la invitación. ¿A ustedes? Y estoy segura que vamos a tener más temas de qué conversar próximamente. Seguro, un placer, y besos a todos y a seguir empoderándonos en este hermoso mundo azul. Un abrazo, doctora.